Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Bueno, 9 años de mi vida pasé en San Juan, muy cerca de las viñas, ¿no? Muy cerquita, ahí al lado, porque en todo lugar está lleno de viñas. Y si uno mira hace 200 o 300 años cómo se cultivaban las viñas y cómo se cultivan hoy, no ha habido mucho cambio. Está mucho más moderno, por supuesto, y otras técnicas, pero podríamos llegar a decir que la vid, las uvas, todo lo que produce, diríamos, es algo que siempre necesita de la mano del hombre. Tiene que ser tratada una por una. No puede haber una máquina que haga todo, sino que siempre se necesitan las personas, que una por una la aten, que una por una la pode, que una por una la acomode. O sea que sigue siendo la misma imagen también de este Jesús que nos habla de que Él es la vid, ¿no es cierto? Y que nosotros somos esas ramas, ¿no es cierto?, que están unidas a la vid. Pero la vid, ustedes fíjense que no puede dar fruto por sí misma, sino que a través de sus ramas, a través de los sarmientos, es como puede dar fruto. Y Él se pone como ejemplo, y también pone como ejemplo que hay un viñador que viene y que poda. ¿Por qué? Porque también la vid tiene la tendencia a crecer de tal manera cuando tiene un poco de agua de más, que se va en vicio y de golpe se convierte en un montón de ramas, en un montón de cosas que son inservibles. Por eso que necesita que alguien la cuide, para que no se vaya en vicio y que podándola, puedan podarla para que pueda crecer mucho más fuerte y pueda dar los frutos que realmente tengan que dar. Ya en el Antiguo Testamento uno de los salmos dice que el pueblo de Israel era como una viña, pero una viña que había dado frutos agraces, o sea, en vez de dar uva dulce, empezó a dar uvas agrias. Y porque dio uvas agrias, hubo que levantar toda esa viña. Acá Jesús dice que Él es la vid, por lo tanto, siempre los frutos serán dulces en la medida en que uno esté unido a Él. Y la pregunta es, ¿estamos realmente unidos a Él? ¿Somos realmente el sarmiento que se nutre de Él? Y yo diría que hay alguna evaluación que uno tendría que hacer. Primero, ¿qué es lo que me lleva realmente a ser cristiano? ¿Una inercia cultural? ¿Una inercia familiar? ¿Algo que me empuja a hacer, diríamos, algo en lo cual yo ya nací así, ¿no? Digo que estoy unido a la vid y vivo en permanente angustia. Digo que estoy unido a la vid y sin embargo no tengo esperanza. Me deprimo por cualquier cosa que sucede alrededor. Soy propenso a que todos los virus habido y por haber se metan en mi vida, y hablo de virus espirituales, ¿no? Donde uno siempre está mirando lo negativo
Entonces, ¿qué pasa? Si hay más signos de muerte en mi vida, significa que no estoy tan unido, porque a veces estamos unidos, pero esos sarmientos, en la manera en que tendrían que estar comunicados con la vid, están infartados, ¿no? Y me supongo que hay algunos médicos, ¿no es cierto? Cuando la parte que se infarta es una parte que no se comunica con la otra parte, ¿no? No está dando vida, ¿sí o no? Ah, bueno, acá. Entonces, ¿qué pasa? A veces posiblemente tenemos una vida cristiana infartada, porque no está unida a quien tiene que estar unida. ¿Y cómo uno, diríamos, puede decir que las cosas van a funcionar? Una de las cosas que Jesús nos dice es, primero, no tenerle miedo a la poda, porque si hubiera sido por la poda, más podado que San Pablo no puede haber. Desde entrada nomás, su entrega a Jesús fue accidentada. Y en todo momento lo único que tuvo que hacer es correr para que no lo maten. Y al mismo tiempo tuvo la indiferencia inclusive de los mismos apóstoles, de la misma iglesia, si no fuera porque Bernabé sacó la cara por él, ¿no? Bernabé sacó la cara por él y lo integraron a la comunidad porque hubo una comunidad, alguien que vio algo más en ese hombre. Y bueno, Pablo nos hubiéramos perdido, digamos, alguien que fue podado, que no fue un honor, diríamos, el gozo, sino al contrario, fue una desventura atrás de la otra, pero que él la vivió como una aventura amorosa, de entrega total a quien él había puesto su confianza, que es Jesús, ¿no es cierto? Al mismo tiempo también uno tiene que renunciar a un montón de cosas que ha recibido en formación, especialmente la culpabilidad. Ya dice Juan en la segunda lectura en la que hemos leído, ¿no es cierto?, que Dios es más grande que nuestra conciencia. Y a veces nosotros en nuestra conciencia somos los que decretamos las leyes que tienen que ser y nos vamos y nos guiamos por eso más que por la misericordia de Dios, ¿no? De ahí es que una vez me acuerdo que vi una película de un demonio que bajó a la tierra y que quería ser humano, no quería ser demonio pues se había cansado de ser. Pero en algún momento tuvo que volver al infierno porque Lucifer lo había llamado y dice, ¿qué haces por ahí dando vueltas? Tenés que venir a trabajar. Entonces estaban acarreando gente condenada y había unas puertas que se abrían a una determinada hora y todos tenían que pasar por esa puerta para ya quedarse en el infierno. Y entonces otro que lo acompañó, un humano que estaba escondido ahí, dice que se había hecho amigo, dice, ¿y toda esta gente cómo hacen para carrearla? No, ni siquiera hay que molestarse. Apenas abre la puerta, todas corren porque sienten una culpa tremenda y se sienten condenados. Y la culpa los lleva a ir a meterse ellos solos, sin que nadie lo empuje, ¿no? Y es así que a veces nos encontramos con cristianos condenados. ¿Por qué? Porque por un lado rezan a un Dios que sabe que no los puede salvar, que no los puede confortar, que no le puede traer serenidad, que no le puede traer paz, sino que vive aparte de mi realidad, que no me puede sanar. Un Dios en el cual yo ya me resigné que a mí no me ve. Y justamente nuestra conciencia tiene que liberarse de esas actitudes para que nosotros podamos abrir esas puertas a esta misericordia, ¿no? Permanecer en Él. ¿Qué es permanecer? Permanecer puede tener todo digamos, estar. De hecho, recién el gusto por todas las cosas espirituales se toma con el tiempo. Porque al principio uno lo toma como un entusiasmo, como un tiempo, diremos, como algo cosa, pero después uno ve que hay mucha gente que se va quedando en el camino. Y al mismo tiempo, como la necesidad espiritual nos lleva a buscar otras cosas, ¿no es cierto?, uno va buscando a veces otras cosas en otras cosas que diluyen totalmente el permanecer en Jesús. Y nos vamos alejando, creemos que somos espirituales, pero nos vamos alejando de la comunión, tanto espiritual como eucarística, y creemos que somos espirituales y ya no tomamos la palabra de Dios, sino que cualquier otra cosa que nos guíe. O creemos que somos espirituales y nos guiamos por miles de devociones que no tienen nada que ver con la centralidad en Jesús, sino que al contrario. Una vez yo leía
unas revelaciones que la Virgen dice, nunca será perdonado aquel que sé yo todo. Mira, yo lo que sí sé es que eso no viene de Dios. Un Dios que te dice que nunca vas a ser perdonado y que no habrá misericordia ni para este ni para aquel, ese Dios no es el que creemos nosotros. Y hay que tener cuidado porque a veces vamos buscando las cosas que nos justifiquen nuestro infierno. Y que somos parte de toda esa desesperanza, porque el infierno no tiene que ver con fuego, tiene que ver con desesperanza, tiene que ver con visión de muerte, con visión negativa. Permanecer en Dios es permanecer en la esperanza, perseverar en la esperanza, seguir apostando a pesar de los quiebres, a pesar de las pruebas, a pesar de las desilusiones, seguir apostando a la esperanza, ¿no? Entonces, separados de Él no podemos hacer nada. De hecho, muchos de nosotros en algún momento en que uno intenta separarse, pierde algo que es fundamental para aquel que permanece en Dios, que es la paz, ¿no? Entonces, una de las cosas es permanecer. Y ojalá que en ese permanecer tengamos la vida suficiente para poder transmitirla y no que seamos tirados porque no servimos para nada. Hay mucha gente que dice, esa persona es buena. ¿Es buena? ¿Saben quién es bueno? El que aún aparentemente no parece bueno, pero hace el bien. Hay gente que parece mala y sin embargo hace más bien que cualquiera que cree que es bueno. Yo conozco gente que se ha desvivido por los demás y uno lo único que escucha es parece que están siempre peleando y enojados. Y hay otros que son tan buenitos, que lo único que hacen es tomar mate todo el día, no hacen nada por nadie, ¿no? De tan buenos que son. Entonces, cuando uno no tiene que fijarse en la bondad por las actitudes, porque cada uno tiene su historia y su manera de aparecer. Entonces, a veces nosotros nos defendemos con esa manera. Aparecemos de una manera que no es, porque es una manera de defendernos, ¿no? Pero no somos así por dentro. Permanecer es permanecer esa vida por dentro. Y cuando uno pide esa vida por dentro, tiene esa comunicación especial con Dios, ¿no es cierto? Que justamente dice, pidan lo que quieran y lo obtendrán. ¿Por qué? Porque estamos en la misma sintonía. Estamos en lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso uno cuando dice, estoy en gracia de Dios, ¿qué es estar en gracia de Dios? Unido a la vida, ¿no? No estoy cortado, no estoy infartado, estoy realmente unido y estoy podado. ¿Qué significa que estoy podado? Que me han corregido. Y tengo que dar gracias a Dios por las correcciones que recibimos, porque a través de esa poda es como uno puede dar un fruto que realmente valga la pena y no se vaya en vicio, que no sea apariencia. Que el Señor nos dé la paz y nos bendiga a todos ustedes de su casa, a nosotros, y que nos unamos a la vida, ¿no? Yo creo que una cuestión buena es confesarse, pero confesarse bien. Yo hace poquitito hice un retiro ahí en La Trapa, ¿no? Y después de haberme confesado algunas veces, porque uno lo tiene, digo, me voy a confesar, pero bien, ¿no? Entonces pedí hablar con un monje, estuve como una hora, digamos, ahí, hablando de las cosas, y sinceramente he notado un cambio tremendo desde antes de la Pascua, digamos, los primeros de marzo, hasta ahora noto una liberación en mi corazón y cada vez que me acuerdo de la confesión, ¿no? ¿Qué le quiero decir con esto? No hacerlo por un ritual, no hacerlo porque llegó el tiempo y lo tengo que hacer porque lo dice la Virgen acá que hay que confesarte, porque no, hacerlo con una cuestión de decir, quiero sanar mi corazón de tal manera y reconciliarme de tal manera que quiero estar unido a la vid y no separarme más, permanecer en él. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, irá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cada uno en su corazón pídale a Dios qué es lo que quiere ofrecer y pedir en esta misa.